Video número 3. Estamos justamente en la presidencia de Frondizi y yo les había dicho que en marzo del 62 Frondizi decide realizar una apuesta muy arriesgada, que es la de llamar a elecciones a diputados nacionales y a las gobernaciones y permitir la participación de los peronistas. Por supuesto que no va a permitir que los peronistas se llamen peronistas, ni mucho menos que vuelva Perón al país, ni que se comunique, o sea que los peronistas tienen que presentarse con otros nombres, negando lo que son, pero al mismo tiempo, digamos, los votantes sabían quiénes eran, pero no podían decir, somos peronistas, ¿sí? Y los partidos se llamaban distintos, Unión Popular o cualquier otro nombre, pero nada que evocara al peronismo. Entonces, Frondizi piensa que si deja que los peronistas participen y los peronistas resultan derrotados en las elecciones, él va a tener mucha más fuerza y que va a poder justamente resolver dos problemas. Por un lado, evitar las exigencias de los peronistas en términos de que justamente cumpla con lo que había prometido, con Perón. Y por otro lado, va a tener fuerza política si tiene votos y gana esa elección para enfrentar las demandas de los militares. Así que si le salía bien, era una gran apuesta y eso hubiera cambiado la suerte del gobierno de Frondizi. No pasó. Pasó lo contrario, llaman a elecciones y otra vez el voto peronista sale de abajo de las piedras y en marzo del 62 triunfan en varias provincias, algunas más o menos relevantes, pero lo que resulta escandaloso y que los militares no lo toleran es el triunfo en la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Ahí resulta electo gobernador un dirigente sindical peronista, Andrés Framini, que realmente no era un buen candidato, pero ganó y ganó por peronista, a pesar de que no pudo hablar mucho sobre el tema. Se pudo saber lo suficiente como para que los votos peronistas fueran hacia él. Triunfa Framini en esas elecciones y junto a otros triunfos, digamos en otros lugares, provoca la ira de los militares que obligan a que Frondizi anule las elecciones en aquellas provincias en las que había triunfado el peronismo. Yo lo digo así, fíjense qué loco, qué patria hermosa que era la Argentina. Tenemos nuestras cosas ahora, pero por lo menos cuando se vota y se hacen las elecciones, nadie dice, yo perdí, entonces anulo la elección, me llevo la pelota y no jugamos más, ¿no? Ahora, por suerte, cuando hay elecciones, triunfa el que saca más votos y el que pierde admite que ha perdido, ¿sí? Podrá culpar a fuerzas oscuras, al imperio, al liberalismo o a Chávez, pero de todas maneras se acepta el resultado eleccionario. En ese caso no, los militares que justamente tutelaban la Argentina de que no se enferme de peronismo, van a intervenir y van a anular esas elecciones, para hacer que Frondizi intervenga en las provincias en las que había triunfado el peronismo. Y al poco tiempo lo derrocan como castigo por haber cometido semejante error político. Hay un golpe de Estado entonces en 1962 y vamos a tener un periodo entre el 62 y el 63 en el que gobierna el sucesor legal de Frondizi, pero sin ningún tipo de legalidad. Al poco tiempo de que asume Frondizi tiene un entredicho con su vicepresidente que se llamaba Gómez. Gómez renuncia, por lo tanto Frondizi se queda sin vicepresidente. Cuando se produce el golpe de Estado, el que le sigue en la línea sucesoria según la legislación vigente era el presidente de la Cámara de Senadores, un señor llamado José María Guido, que no tenía demasiadas luces ni demasiada influencia, pero que los militares, para hacer como una especie de simulacro de respeto a la legalidad, van a colocar como presidente. Pero es un presidente que no tiene ninguna influencia, ningún poder y además técnicamente es una dictadura porque no hay instituciones, no funciona el Congreso,
existe la censura, existe el estado de sitio, es decir, los que lideran son los militares. Pero hay otro problema además, que los militares no están unidos y no saben qué es lo que quieren hacer. O sea, saben que tenían que evitar que vuelva el peronismo, pero a partir de ahí, ¿qué? Y los militares van a dividirse entre 1962 y 63, es decir, durante la presidencia de Guido, en dos bandos que tironean sobre Guido, arrancándole medidas de un signo y otro signo. Se van a enfrentar tanto estos militares, van a configurar estos bandos tan, digamos, marcadamente, que inclusive van a enfrentarse desde el punto de vista militar, ¿sí? A este enfrentamiento se lo va a conocer como azules y colorados. Azules y colorados son denominaciones internas que justamente se daban en el ejército y que tiene que ver con los colores que adopta cada uno cuando se hacen ejercicios de guerra sobre una mesa, un tablero o algo así. En este caso hoy en día se hacen en una computadora mucho más interesante, pero antes se usaban estas fichas representando las fuerzas propias y las ajenas, ¿sí? Quienes eligieron primero eligieron el azul, que es el color de la patria, Belgrano y todo lo demás, y a los otros les quedó el rojo, para no llamarse rojo, que es el comunismo, se pusieron colorados. Bueno, azules y colorados. ¿Qué querían los colorados y qué querían los azules? Los colorados querían dar una dictadura, querían imponer una dictadura prolongada, de ahí por muchos años. Ya estaban hartos de los gobiernos civiles, de tener que elegir entre un grupo radical y otro grupo radical, y de tener siempre el fantasma de Perón que los está acechando. El fantasma de Perón, y no olvidemos, el fantasma de la Revolución Cubana, porque en 1959 comienza a existir en América Latina el primer gobierno marxista, es decir, que ya no es una cuestión lejana de la Unión Soviética. En 1959 se produjo el golpe, se impuso el comunismo en la isla y a partir de ahí surge la amenaza de que esa idea comunista se pudiera extender. Amenaza mucho más concreta que la que habían imaginado los militares allá por 1943. Entonces, frente a esta situación, frente a la situación de lo que sería el peronismo y la eventual llegada del comunismo, los colorados dicen dictadura prolongada, para terminar con todo. Ya, dictadura ahora. Los azules tenían un lenguaje muy distinto. Eran, digamos, los militares que querían llamar elecciones y luego que de las elecciones se hiciera una preparación para dar un golpe de Estado como las condiciones de la Argentina lo requieren en ese momento. Sobre este tema, sobre cómo se va a dirimir el enfrentamiento entre azules y colorados, vamos a seguir en el video siguiente.